Buenos días, gracias por asistir a nuestra conferencia quincenal de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring de España. Mi nombre es Carmen Julia Rebolledo y estoy como la responsable de las conferencias AICM. El día de hoy tenemos a Ricardo de la Cruz Gil desde Perú para una conferencia muy importante. Pienso que todas son importantes, todas son de interés para nosotros los coaches y los que estamos encaminados al mundo del coaching y los que sencillamente quieren conocer y aprender. Influencia de la epistemología de Humberto Maturana en el coaching. Bienvenido, Ricardo La Sales, para ti, para Muchas quienes se gracias, conecten. Carmen Julia. Agradezco tu presentación, agradezco este espacio. Permíteme también agradecer a los organizadores, a Yolanda Villar, a Carmen, en España, de la ICM, del corporativo de la ICM. Bueno, y agradecerles a quienes están acá acompañándonos el día de hoy. Permítanme, por favor, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar el día de hoy sobre la epistemología de la influencia de la epistemología de Humberto Maturana en el coaching. Entonces, permítanme aquí. ¿Están viendo mi pantalla ahí? ¿Se ve? Sí, perfectamente se ve la presentación, la pantalla. Perfecto. Ok. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta charla el día de hoy? Es reflexionar un poco en torno a la epistemología de Humberto Maturana y la influencia que tiene en el coaching, ¿no? Sabemos la importancia de la figura de Maturana en el coaching. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar primero de una breve introducción sobre Humberto Maturana, luego la cibernética y la causalidad, luego para entrar a la epistemología de Maturana y hablar de la influencia en el coaching. Eso es lo que tenemos hoy. Bueno, este es Humberto Maturana Romesín, lamentablemente ya fallecido. Él nace un 14 de septiembre de 1928, es chileno, fue chileno. En 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el 54 gana una beca de la Fundación Rockefeller y va al London University College, donde estudia. Posteriormente viaja a Estados Unidos, donde en el año 58 obtiene un doctorado en biología por la Universidad de Harvard. Y algo importante sucede porque luego va al MIT y estudia nada menos que con quienes eran los top a nivel mundial del estudio de la cibernética, ¿no? Y nada menos que Heinz von Forster y Warren McCulloch. Luego regresa a Chile y junto con Francisco Varela crean el concepto de autopoiesis, muy vital en su pensamiento. Finalmente, hasta el año 2000, es titular de la Facultad de Biología y muere el 6 de mayo del 2021. Es importante Humberto Maturana para el coaching porque mucho de su legado ha influenciado en distintas disciplinas. El coaching como una disciplina de desarrollo humano capta también la influencia de Humberto Maturana, pero no es la única, ¿no? Su influencia de su epistemología, es decir, de su teoría del conocimiento, ha influenciado en diversas ramas, como la psicología, las ciencias cognitivas, ¿no? Estamos hablando, y lo vamos a ver más adelante, de cognición extendida, por ejemplo, un concepto vital ahora en ciencia cognitiva. Para entender un poco el concepto, los conocimientos de Maturana, vamos a hablar de la cibernética y la causalidad.
¿Por qué es importante la causalidad? Nosotros, para construir nuestro modelo del mundo, nos basamos en la causalidad, en la objetividad también, ¿no? La causalidad nos permite, ¿no?, preguntarnos por las causas, el origen de las cosas. Tenemos dentro de nuestro modelo del mundo que todo fenómeno tiene una causa que lo origina. Entonces, hay una causa y un efecto. El efecto se presenta en el presente y la causa se encuentra en el pasado, ¿no? Ese es el pensamiento causal. Y con eso nosotros construimos nuestra concepción de realidad. Por lo tanto, es parte de nuestra forma, de nuestra epistemología, de nuestra forma de construir nuestra realidad, ¿no? Y también se basa nuestra forma de construir la realidad en que vivimos en un mundo ordenado, predecible, medible, una realidad que tiene un sentido lógico y un orden, ¿no? Eso viene desde el pensamiento positivista. Esa causalidad, por lo tanto, nos habla del origen, el principio de las cosas, ¿no? Y fue nada menos que Aristóteles el primero que habló de causalidad, ¿no? Con ese modelo tetracausal de la causalidad, Aristóteles planteaba una causalidad motriz, una causalidad material, una causalidad formal y una causalidad final, ¿no? También tenemos a los sofistas, que para ellos, al contrario del modelo tetracausal aristotélico, nos hablan que es el hombre el principio y el fin, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, nos decía Protágoras, este insigne sofista. Los sofistas son importantes en todo sentido, incluso para el pensamiento de Maturana, porque han sido los primeros constructivistas. Son los que cuestionan la realidad, la existencia de una realidad objetiva, ¿no?, de una sola realidad. ¿Qué ocurrió con la ciencia? La ciencia en general dejó de enfocarse en ese modelo tetracausal aristotélico y solo se centró en una causalidad, en la causalidad motriz. ¿Por qué? Porque era alineada al pensamiento de la física newtoniana, ¿no? Y se denominó esa causalidad motriz causalidad eficiente, ¿no? Pero dejaron de lado el resto de formas, de tipos de causalidad que Aristóteles planteaba, entre ellos la causalidad final. ¿Qué es la causalidad final? En la causalidad, primero, eficiente o lineal, la causa precede al efecto. Todo fenómeno, por lo tanto, tiene una causa en el pasado. En la causalidad final, a diferencia de la causalidad lineal, es el futuro quien influye en el presente. Y eso es bien interesante. Y es bien interesante además para el coaching, porque trabajamos con ese futuro, ¿no? Entonces, esa causalidad final también fue relegada, no fue tomada por la ciencia en general, y solo se centró en la causalidad eficiente. En esa causalidad eficiente o causalidad lineal, como mencionaba, A influye sobre B o A es causa de B. A se encuentra en el pasado, B se manifiesta en el presente, ¿no? Este es el modelo básico de la causalidad lineal. Esto es tomado en la ciencia, por la ciencia moderna, y es la física de Newton la que incorpora este modelo de causalidad lineal, ¿no? Y fíjense, toda la ciencia que quería tener ese rango debía parecerse a la física de Newton, ¿ya? Para eso, la física de Newton tenía ciertos principios, ¿no? Era reduccionista, objetiva, con certeza, medible, reproducible. Esos eran los principios de analítica también.
de la ciencia de Newton. Entonces, esa mecánica de la física clásica newtoniana ha estado presente en la base de la ciencia en general. ¿Ah? Y ahí la causalidad eficiente, esa causalidad lineal, ha sido un sustento importante. Sin embargo, con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento, de repente un poco antes, de la física del átomo, la física cuántica, ¿okay?, se empieza a cuestionar los principios de la ciencia de Newton, de la física de Newton, basados en esa causalidad eficiente. Se empiezan a cuestionar en el sentido de que en el átomo no funcionan los principios newtonianos. En el átomo no se aplica la causalidad lineal, ¿no? Y hay varios ahí, podríamos hablar de esto mucho más, pero trasciende esta conferencia. Hay varias investigaciones al respecto, como el de Heisenberg, el principio de incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los cimientos de nuestra ciencia se empiezan a desmoronar. Y se empiezan a desmoronar porque esos principios de causalidad, esos principios de objetividad absoluta, empiezan a perder fuerza a través de la física del átomo, ¿no? Y no es hasta la Segunda Guerra Mundial que surge la cibernética por Norbert Wiener, y con la cibernética y también luego los planteamientos de Ludwig von Bertalanffy en la biología, que nos están hablando de un principio nuevo, la causalidad circular. ¿Y qué es la causalidad circular? La causalidad circular involucra a que todo es causa y efecto al mismo tiempo. Todo es causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? Rompe toda lógica aristotélica, pero rompe también todo principio newtoniano, ¿ya? Es así que surge la llamada primera cibernética, o cibernética de los sistemas que observan, ¿ya? Basados ya no en una causalidad eficiente, sino en una causalidad circular. Además, la ciencia se encuentra con la complejidad, ¿no? Y no puede comprender la complejidad del ser vivo a partir de principios newtonianos, porque son insuficientes, ¿no? Ok, esto es un poco el contexto, fíjense. Entonces, en la ciencia, después de la Segunda Guerra Mundial, surge la cibernética, la llamada primera cibernética, con Wiener, Bertalanffy y muchos otros, ¿ya?, cuya base era esta causalidad circular. Posteriormente, ya por los años 60, surge desde una epistemología experimental, es decir, desde el laboratorio, los estudios que hace Maturana con McCulloch, por ejemplo, y se crea finalmente, a fines de los 60, lo que se llamaría segunda cibernética. Vamos a analizar un poquito de qué se trata. Es en ese contexto de esta segunda cibernética, a partir de experimentos que se realizaron de laboratorio, que surge esta segunda cibernética. Y estamos aquí. Y este es el contexto histórico en el que surge el planteamiento de Maturana. Por eso es importante este diagrama. Entonces, Hiroshima marca el principio del fin de la era de la física de Newton para iniciar, ¿no?, una nueva etapa, la etapa de la ciencia de los sistemas y de la cibernética. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido en la ciencia. Terminamos con el planteamiento de lo inanimado a través de la física,
para empezar a estudiar lo vivo a partir de la biología. ¿Ya? Y aquí está, justamente, hemos estado analizando, aquí está Hiroshima, la epistemología del objeto, la física clásica, la causalidad eficiente, lo simple, para analizar ahora la epistemología de lo vivo, las ciencias de la vida, la causalidad circular y la era de la complejidad, que es la etapa en la que estamos, y es la etapa además en ese contexto en el que surge el pensamiento de Maturana. ¿Ya? Esto es un poco lo que hemos estado conversando. La causalidad eficiente newtoniana se encontró con la barrera de lo complejo, los fenómenos de la vida y el comportamiento humano requieren otra perspectiva de análisis y estudio, ¿no? Y hay un cambio de paradigma, ¿no? Y se incorpora lo vivo. Y aquí están los dos tipos de cibernética. Esta primera cibernética, donde hay un observador que está mirando, viendo, excluido de la realidad, observando la realidad, ¿no? Es un descriptor de la realidad, para pasar, esto con Wiener, Bertalanffy, para pasar a una segunda cibernética, donde el observador se incluye en lo observado, ¿ya? En esa primera cibernética o cibernética de los sistemas que observan, como decía Václavic, y acá hay una cita, una postura en la cual el observador estudia el sistema y se mantiene externo al mismo, ¿ya? Y esta es la segunda cibernética. Aquí es la causalidad circular la que está presente. Por lo tanto, eso involucra que el observador no está excluido de la realidad, de lo que observa, sino que es parte de esa realidad. Es parte importante de esa realidad. Y por lo tanto, desde esta causalidad circular, no podemos hablar de un objeto sin involucrar al observador. El observador está plenamente involucrado. Es parte del sistema. Todo lo que observa emerge con el observador, ¿ya? Y eso es importante, sobre todo para el coaching. Entonces, en esta parte se incluye al observador en el observado, quien participa de la observación en la definición y construcción de lo que está observando. Y esto es importante en el sentido de que se rompe el criterio de una objetividad absoluta. No hay objetividad absoluta aquí, ¿no? No hay necesariamente una objetividad absoluta. Y ahí viene el planteamiento de Maturana, que nos plantea la objetividad entre paréntesis. Porque todo lo dicho es dicho por un observador. No hay nada que excluya a ese observador, ¿ya? El observador está ahí siempre presente en lo que está observando. ¿Okay? Entonces, con esta segunda cibernética, el surgimiento del constructivismo, la inclusión del observador en el observado, se termina de cuestionar la objetividad y la certeza como principios que eran importantísimos en esa física de Newton, ¿no? Como vimos anteriormente. Radio y mascotas. Usé desde Cotiza hasta la Guay. Ok. Vamos a ver ahora la epistemología de Humberto Maturana. Un concepto importante es el de cierre operativo. ¿Qué quiere decir el cierre operativo? Para Maturana, todo organismo está cerrado al medio, ¿ya? Pero está en congruencia con el medio. Es decir, se apertura para alimentarse, para reproducirse, para estar en interacción, pero todos los procesos le pertenecen y los desarrolla el propio organismo, ¿ya? Entonces, importante este concepto porque es la base de la autopoiesis, ¿no? Entonces, el organismo permanece clausurado hacia el exterior. El entorno no determina ni produce las operaciones internas del organismo. El organismo crea su propia dinámica interna, genera sus propias operaciones internas que le permiten seguir existiendo, ¿ya? Importante.
la clausura operativa, dice Maturana, se convierte en una propiedad del sistema que permitiría negar cualquier instrucción cognitiva externa por parte del medio, facilitando la creación de un mundo de significados determinados por la propia estructura. Fíjense, esto es importante. Lo que nos quiere decir aquí es, el sistema está cerrado a toda instrucción instructiva del medio. Y esto tiene una enorme relevancia para todas las disciplinas que tienen que ver con ese desarrollo humano, el coaching incluido. Eso quiere decir que no es el coach, no es el terapeuta, no es el programador, como quieran llamarle, quien determina linealmente, bajo una causalidad lineal, el comportamiento del otro, sino que éste toma lo que considera que pueda ser acertado o no, y quien determina el comportamiento finalmente o el cambio es el propio organismo. Entonces, cualquier instrucción cognitiva externa es negada por esta clausura operativa. ¿Ya? Autopoiesis, que es el concepto fundamental de Maturana. Un sistema viviente es un sistema autopoiético. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema que se genera a sí mismo, se produce a sí mismo, se desarrolla a sí mismo. ¿Ya? La autopoiesis permite que el sistema genere su propia dinámica, genere todo lo que necesita para seguir sobreviviendo, ¿no? ¿Y qué es? Es esa capacidad para producirse a sí mismo a partir de la relación con su medio, surgiendo sinérgicamente como una emergencia. El organismo y el medio se encuentran en congruencia. Eso es importante. ¿Ya? Y el organismo es autónomo. ¿Ya? La autopoiesis del cierre operativo nos indican que el organismo es autónomo, toma las propias decisiones. Un punto importante en la epistemología de Maturana es la cognición. Para él, conocer es vivir y vivir es conocer. Para Maturana, todo organismo es un sistema cognitivo. Por lo tanto, la cognición no es exclusiva del ser humano, ¿no? La cognición tiene en todo sistema, todo organismo que se alimenta, se reproduce, huye del depredador, persigue a su presa, porque hay cognición en todo eso. La cognición es la capacidad que tiene, puede ser definida como la capacidad que tiene un organismo para resolver los problemas. Y en esa cognición, en esa relación con su medio, busca sobrevivir. Y en toda interacción con su medio, está significando su medio. Sabe cuál es la presa, sabe cuál es el depredador, ¿no? Y sabe qué tiene que hacer para buscar alimento y para reproducirse. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Maturana? La cognición es la capacidad de todo organismo de resolver problemas, lo que se había mencionado, haciendo que el organismo y medio se encuentren en congruencia. Hay cognición cuando a partir de la interacción con su entorno, el organismo percibe, reconoce y se comporta, otorga significados a su medio. Desde esta perspectiva, la cognición es una relación significativa del organismo con su medio. Hay cognición en toda esa interacción. Y esto es importante en el sentido de que, y aquí cambia, fíjense, la ciencia cognitiva, ¿ya? La ciencia cognitiva tradicional indica que la cognición se encuentra en el cerebro, dentro de la bóveda craneana. Desde esta perspectiva está surgiendo, ha surgido una nueva forma de entender la cognición, a partir de este pensamiento y planteamiento de Maturana, porque ahora hablamos de cognición extendida. Hay cognición en esto que acabo de mencionar, de ese organismo en su relación con su medio, por lo tanto hay cognición en esa interacción, ¿no? Hay cognición en todo eso.
La cognición, por ende, escapa, sale de la bóveda craneana para estar presente en el ambiente, ¿ya? Esto también, la cognición no es exclusiva de los seres humanos, lo habíamos dicho. Todos los seres vivos son sistemas cognitivos, todos los seres vivos, en tanto interactúan, resuelven problemas, ¿no? No ocurre exclusivamente en el cerebro del organismo, sino se da en la vida misma, ¿no? Esto es importante porque todas las ciencias cognitivas están viviendo una revolución a partir de esto, porque estamos hablando ahora de esta cognición extendida que les hablaba, ¿no? Se manifiesta esa cognición en la relación del organismo con el entorno, ¿no? Le da significado, y en nuestro caso en el lenguaje y en la emoción, ¿no? Muy bien. Voy a avanzar porque creo que me va a quedar corto el tiempo, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo. Esta persona invidente avanza por una calle con su bastón, pero el bastón es parte de su cognición, porque el bastón le permite saber si es que hay un bache, si es que hay un hueco, si es que termina la pista o inicia otra, si es que hay un declive o una diferencia en la altura, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Y qué nos dice von Forster? La cognición se manifiesta en la relación con el entorno, por lo que tiene que ver con la actividad de un cuerpo orgánico en relación con su medio externo e interno, ¿no? Y un punto importante para Maturana es el que esta percepción, cómo percibimos nosotros, ¿no? Tenemos el modelo, y el modelo en ciencias cognitivas también, de que nuestros sistemas perceptivos captan objetivamente lo que hay en el medio externo, ¿no? Es el modelo de la cámara fotográfica, ¿no? Y lo que observamos es solo la representación tal cual, objetiva, de lo que estamos percibiendo en el medio, ¿no? Como está aquí, ¿no? Pero desde esta perspectiva, la percepción y la cognición no son representaciones de un mundo externo objetivo independiente del observador, sino, y desde esta perspectiva, el observador es pasivo, solo representa esa realidad, ¿no? Cuando al contrario, desde lo que hemos visto, desde la autopoiesis, el organismo es un organismo activo, ¿no? Nosotros, el observador, está en todo momento construyendo un mapa, un modelo del mundo, él mismo, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, el sistema nervioso, desde esa perspectiva, no procesa información del medio externo, simplemente captándola, ¿no? Percibe lo que es significativo en esa dinámica de congruencia con el medio. Esto es importantísimo. Fíjense, no es que nosotros observamos todo lo que existe en el mundo, porque no es así. Nosotros observamos aquello para lo cual nosotros estamos capacitados para observar y percibir. Sin embargo, hay un universo que escapa a nuestros sentidos. Tenemos que entender que para nosotros como seres humanos lograr captar lo que captamos es producto de una ontogenia, de una evolución como especie, filogenética y ontogenética, que nos llevó a un punto importante. En esa relación con el medio, logramos que solo captar aquello que es significativo para nosotros. Y tenemos una ceguera de abstracción de aquello de lo que no es significativo para nosotros, ¿ya? No captamos muchas cosas, como vamos a verlo dentro de un momento. Entonces, en su proceso de cognición, el organismo se adapta, sobrevive, se reproduce, evoluciona, limita su campo perceptivo a lo que es significativo. Esto es importante. Tenemos una limitante en nuestro campo perceptivo y crea una ceguera de abstracción para el resto de estímulos y un mundo de significados que son relevantes para su existencia. Solo captamos aquello que es relevante para nosotros, ¿ya?
Por lo tanto, no es el mundo externo el que determina nuestra experiencia, sino la propia organización del observador, en base a lo que es relevante para nosotros como especie. Los seres vivos, como sistemas autónomos, especifican sus propios límites. Medio y organismo surgen juntos en acoplamiento, porque en todo este proceso evolutivo de millones de años, hemos surgido. Aquello que ahora podemos observar es producto de ese acoplamiento de millones de años que hemos tenido como especie con nuestro medio, ¿no? Y entonces, ese mundo externo surge con nosotros, con nuestra propia percepción, ¿no? Con nuestro mundo interno, emergen juntos en una causalidad circular. No es una causalidad en el que vemos un objeto y ya está, mucho más complejo todavía, ¿no? Es por ello que dicho sistema solo puede percibir, ver o percibir aquello para lo cual está preparado, lo que le permiten sus operaciones internas. No tiene posibilidad de percibir aquello para lo cual no está preparado. Nosotros, hay sonidos que no los escuchamos. Hay espectro de colores, ¿no? Infrarrojos que escapan de nuestros sentidos. Y no por eso no existen, existen, están ahí, nada más que no son relevantes a nosotros como especie. Eso tenemos que entender. Cuando nosotros captamos, fíjense, este bosque, pero si nosotros tenemos un águila, si tenemos un león, si tenemos una hormiga, si tenemos un roedor, una rata o una serpiente, nosotros vemos así ese bosque. Porque a lo largo de ese devenir ontogenético, de desarrollo evolutivo, hemos estado en congruencia con ese medio y nos permite captarlo de esa manera. Pero el resto de especies no. Para una serpiente que va a captar el calor, verá otra cosa. Será capaz esa serpiente de seguir el rastro calórico de, el roedor. El águila verá otra cosa distinta y el león otra también, ¿sí? Y eso es producto de esa evolución. ¿Okay? Este león, por ejemplo, esta hormiga, si pasa cerca del león, el león tiene ceguera de atracción sobre la hormiga, es indiferente, indistinto para él. Sin embargo, no es lo mismo si pasa este jabalí o esta cebra, ¿no? Porque son significativos para la sobrevivencia del león. ¿Ok? Entonces, siempre estamos en esa congruencia. Lo que percibimos está condicionado por nuestros marcos conceptuales o contextos culturales, al estar en congruencia con el medio. El organismo especifica qué perturbaciones del medio ambiente serán significativas para mantener dicha congruencia, construyendo un mundo a partir de dichas perturbaciones y dándole significado. La percepción y la cognición no son meras representaciones de un mundo externo. Eso quiere decir que no es meramente pasivo, ¿no? ¿Okay? Son procesos activos en los que construimos el mapa o modelo del mundo. No vemos, dice Maturana, el espacio del mundo. Vivimos nuestro campo visual. No vemos los colores del mundo. Vivimos nuestro propio espacio cromático. Y es eso, lo que observamos en nuestro propio espacio cromático. Tal cual. Y finalmente, la biología del amor. Para Maturana, el ser humano es un ser amoroso. Es un ser amoroso que ha surgido a lo largo de su evolución biológica a partir del afecto, de la solidaridad, del altruismo, en congruencia con los otros, legitimando al otro como un legítimo otro. Todo eso posibilitó el desarrollo del humano como tal, y en esa evolución surgió, ¿no?, el desarrollo encefálico que permitió el desarrollo del lenguaje. Ese desarrollo sinérgico evolutivo no hubiese sido posible en la negación del otro, en la negación del humano, ¿no? Para entender el pensamiento de Maturana tenemos que remitirnos a que nos está hablando desde la especie,
como tal. Por lo tanto, esa especie como tal tuvo que tener tal lazo afectivo de solidaridad, de cooperación, que permita su desarrollo exponencial, sinérgico. Una totalidad que emerge de legitimación del otro y del reconocimiento del otro como legítimo otro en la convivencia. Eso permitió el surgimiento del humano. Y por eso, desde Maturana, el amor permite ese acoplamiento y ese desarrollo. ¿Sí? El amor permite ese espacio, por ejemplo, en el coaching, ¿no? Un encuentro amoroso entre coach y coachee. ¿Cuáles son las influencias ahora para el coaching? Espero llegar con el tiempo. El coachee es un sistema autopoyético, es importante eso. ¿Qué quiere decir? Que es autónomo, ¿no? Es autónomo, eso es importante. No es el coach quien está encima, ambos estamos en un mismo nivel, ¿no? Esto es importante. Desde la autopoiesis no somos los expertos, sino somos estos acompañantes de un proceso que se da en la legitimación del otro, de un proceso que se da en el reconocimiento del otro, de un proceso que se da en la emoción del amor, desde Maturana, ¿no? ¿Okay? Entonces, no es la pericia del coach la que logra el cambio desde una causalidad lineal, sino que el cambio es un todo sinérgico que surge de este acoplamiento entre el coach y su coachee. Es lo que produce que se genere esa totalidad emergente que es el cambio, ¿no? Porque solo cuando el coachee, que es un sistema autopoyético cerrado, nos permite la apertura, nos reconoce como legítimo otro, y nosotros también, se genera algo superior, ¿no? Algo superior a los dos. Y ese algo superior es una nueva totalidad. Solo ahí podemos acompañarlos, guiarlos de un estado a otro estado, ¿no? Bajo una causalidad circular. Y aquí es importante, bajo lo que estaba diciendo, que en el proceso de coaching, tanto el coach como su coachee cambian juntos. Cambiamos juntos, no es unilateral. Los dos cambiamos, ¿no? Es un proceso que nos involucra, no somos dos sistemas alejados. Al unirnos en el proceso de coaching, nos fundimos en un solo sistema, ¿no? Un solo sistema que va a permitir ese cambio. Un sistema basado en la aceptación, en la legitimación del otro y en la emoción del amor. Aprendizaje y cambio es un proceso recursivo que acompaña el ciclo de vida del proceso de coaching. Al organismo vivo solo le interesa sobrevivir en su medio. Esto es importante. No es que yo le voy a dar consejos por eso, porque está cerrado el organismo aquí, ¿no? Entonces, toda instrucción cognitiva se va a tocar con una pared. Es más bien el proceso de legitimación, de aceptación, de sintonía, de empatía, de rapport, basado en el amor, el que va a permitir que diga, sí, te acepto, sí, acompáñame, sí, caminemos juntos, ¿no? ¿Okay? Por eso cualquier explicación que hagamos es secundaria, ¿no? No es la explicación, no es eso, no son los consejos los que van a hacer que cambie, ¿no? El coachee tiene que cambiar de sus propios presupuestos, su propia lógica, dando el énfasis a la experiencia. El cambio se da no desde afuera, con instrucciones del coach, sino a través de la experimentación, ¿no? A través del proceso. A partir de esa experimentación, que es el planteamiento constructivista, se genera el cambio. No es la racionalización o la instrucción o el insight,
sino la experiencia y luego de ella recién vendría la cognición, ¿no? Y la explicación es secundaria, la experiencia en ningún caso la sustituye, dice Maturana. Muy bien, entonces creo que llegué al tiempo para concluir. Humberto Maturana, con su pensamiento, con su epistemología, influye mucho en las ciencias, pero nos deja un gran legado, ¿no? Un gran legado para todas las disciplinas de desarrollo humano que tienen que ver con el desarrollo del potencial de los seres humanos, como la PNL, el coaching o la psicoterapia misma. Su legado y su pensamiento ha trascendido la ciencia, llegando a neurociencias, a ciencias cognitivas, a psicología, etcétera, y cómo no, a la disciplina del coaching. Es importante tener en cuenta esto que nos plantea Maturana, ¿no? Que tiene que ver con la legitimación del otro, con el reconocimiento del otro como legítimo otro y con el amor. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Gracias por traer esta información, obviamente de un referente importante en coaching. Bueno, yo escuchándote atentamente, me quedo con lo que es observación. La observación de lo que vemos en el externo, pero no significa que es el todo, en el sentido de que no todo lo define. Sin embargo, yo pudiera como que decir que evidentemente cada individuo es diferente, y ahí entonces se empiezan a mezclar en mi mente. Yo estoy hablando quizás como coach y como formadora de coaches, ¿no? En mi mente empieza, evidentemente todos los individuos somos distintos, y por eso esa observación va a depender mucho como tú bien dijiste, de lo que percibimos, pero en esa percepción va a depender mucho del canal de representación de la persona. Quien es penelista lo puede decir de esa forma. Va a depender mucho de su estado emocional, van a depender mucho de muchas cosas. Y yo no había estudiado o no he estudiado a Maturana en profundidad, y anoté aquí una serie, estaba anotando una serie de conceptos y entendiendo un poco en relación a lo que es la percepción, la memoria, el lenguaje, que son los procesos cognitivos, ¿verdad? Que trabajamos, y a lo que es ese concepto de autopoiesis, ¿no? De que lo que es un sistema, y lo conecto un poco con la autorregulación o con la homeostasis. No sé si estoy equivocada, por el hecho de ser un sistema en donde el coach y el coachee entran en un espacio de confianza, entran en un momento en donde evidentemente hay una conexión amorosa, porque si tú no estás dispuesto a servir al otro, a estar presente con el otro, a dejar tu mapa a un lado, a dejar lo que no te corresponde a un lado, evidentemente sí se funden en un solo sistema. O sea, yo estoy aquí como que atando muchas cosas en mi mente, tal vez porque hablaste al principio, o sea, porque me activaste a mí como que muchos conceptos, empecé como que, conceptos, esa parte de conceptualización en mi caso, de ese mundo cibernético que tengo en la cabeza, de ese mundo de conceptos profundos que nos hacen dar más sentido a esta corriente filosófica que es el coaching, y que sí nos permite llegar al otro desde el amor, desde, yo le agrego la intuición, porque hay mucho de intuición cuando tenemos que hacer, o sea, obviamente observación, escucha activa, todas las competencias que puede tener un coach, pero yo le sumo la intuición, que es ese sexto sentido tal vez en el que me voy a ir por aquí, porque hay muchas posibilidades dentro de una sesión. Y wow, estos conceptos de autopoiesis, de ver ese sistema, de ver que ahí estoy en conexión y responsable con el otro en ese proceso de coaching, viéndolo como que estoy ahí, pero que no soy ambos somos responsables, pero sin juicios, yo lo resumo así, sin recomendación, sin consejo, porque el otro es el que tiene que hacer el insight.
Entonces, evidentemente, el darse cuenta. Es como que viajar en un mundo de este proceso filosófico, de este... hay puedes colocar la lámina anterior, que es lo que dice Maturana en la explicación es secundaria, esa, la explicación, lo dijiste antes también, pero acá lo expresas en la frase, la explicación es secundaria a la experiencia, en ningún caso la sustituye. En efecto, yo me quedo un poco con esta frase cuando estamos hablando o en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es cuando estamos en formación, no sé si tú tienes esa experiencia, de que hacemos preguntas y queremos explicarlas. O sea, me conecté fue con ese proceso. Y qué bien decir, la explicación es secundaria. En efecto, tenemos es que ser como que es secundaria la experiencia. Tú estás conectando en un proceso de coaching en donde estás obviamente haciendo tu rol y hay que ser muy preciso. Es lo que yo entiendo de esta frase. Hay que ser preciso, concreto e ir al punto sin estar explicando tanto. Yo siempre le había dicho de esta manera. Preguntas cortas, el coach habla poco. Y entonces a mí es como que me quedo con como coach me quedo con esta frase, la explicación es secundaria a la experiencia. En ningún caso la sustituye. Quería dar mi feedback y de verdad que ha sido bien interesante, pues como que conocer esta excelente referencia. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Carmen Julia. Si me permites, efectivamente, ¿no? Lo que mencionas, desde esta perspectiva, bueno, has hablado varios conceptos, de repente tomo algunos ya para desarrollar un poquito. Fíjate, en el coaching viene con una homeostasis, ¿no? Un equilibrio inicial. De repente, desde, quién sabe, el dolor o desde lo que lo trae al coaching. Y en el proceso de coaching, en ese proceso que se funda en el amor, es a través para Maturana, desde el amor, que solo eso es posible, porque esa persona está cerrada a instrucciones cognitivas externas. Entonces, en ese proceso, ambos, coach y coachee, se funden en uno solo. No es que él ya es separado de ti. Tú y él, nosotros y nuestros consultantes o nuestros coaches, formamos ya un solo sistema. Es el sistema el que luego tiene una nueva homeostasis, ¿no? Una nueva homeostasis y una nueva forma de percibir la realidad. Esa realidad de primer orden no cambia, cambiamos la realidad de segundo orden, ¿no? De esa persona con nuevos recursos, nuevas formas, nuevas perspectivas, pero en compañía, acompañado de ese coach, pero desde la emoción del amor, desde la aceptación, desde la legitimación, desde la validación del otro. Eso para Maturana hizo posible el surgimiento del humano y eso hace posible también la existencia de un proceso tan maravilloso como el coaching. Sí, bueno, gracias por aclararlo, aunque yo, bueno, es un concepto, tendría en mi caso, ¿no? Que leerlo un poco más o profundizarlo un poco más porque o sea, tal vez son conceptos similares cuando yo integro la intuición, el estar ahí presente, pero no verme como un sistema con el otro. No verme como un sistema con el otro porque siento que es una línea muy delgada en donde puedes meter tu mapa o puedes meter tu experiencia personal en el proceso. Es ahí donde no estoy así como que 100% tal vez segura en el concepto, en mirar, o sea, yo no miraría el proceso como un sistema, yo veo dos sistemas independientes. Lo miro así, no sé si obviamente, y ¿qué me hace mirarlo así? Lo que te acabo de decir. Es un riesgo verme como un sistema porque puedo meter lo que yo estoy sintiendo y yo tengo que estar alejada
es una cuestión de estudiarlo más a profundidad, no en 1 minuto ni 2, y obviamente ni en 45 minutos, pero es esa parte que quería como que ¿Mm? entender un poco lo que nos estás viniendo a traer, y es interesante porque pudiera ser un tema de investigación en mi caso, y en el caso de quien quiera, obviamente, pero yo me estoy poniendo en ese rol de lo que estoy enseñando, y de lo que aprendí, o sea, aprendizaje, enseñanza, y obviamente abierta a entender, o sea, lo que pasa es que se me activa cuando yo digo un sistema, no sé, insisto, no veo a un coach y a un... aquí cuando te dije que no lo hice la referencia, lo que pasa es que yo soy ingeniero de sistema y por eso es que digo que se me activaron muchas cosas cuando concepto y empezaba como que a entrelazar, y para mí un sistema pudiera estar organizado con varios elementos, pudiera mirarlo así, y que cada uno es independiente de sí. O sea, Ujú, este no depende de este, pero si me lo juntas, mm, como que se funden, el decir que se funden como un sistema, a mí particularmente me deja como que tarea para entender e investigar un poco más, porque no lo miraría como que ambos hacen homeostasis, porque yo como coach, ahorita te doy yo como coach no hago cambios dentro de una sesión o no me meto, es lo que yo entiendo. mm, No voy a autorregularme con el cliente, no mm. me autorregulo. Es hasta ahora lo que yo entiendo y lo que yo he practicado como coach. Adelante, Excelente. Tamedi. Eh, Ta- Tamedí, Ajá. luego te contesto. Ya, sí, sí, Tamedí. Gracias. Bueno, primero, agradecida por el contenido. Evidentemente hay muchísimas cosas nuevas para mí desde el punto de vista de coaching y todo lo que nos presentaste, pero refiriendo un poco, mientras escuchaba también, al igual que Carmen Julia, yo también fui tratando de atar o asociar. Yo también vengo de ese mundo de tecnología y para completar un poco lo que, o sea, de hecho, me identifiqué mucho cuando se dijo el tema de sistema, porque bueno, esa como que es la palabra preferida de nosotros los tecnólogos. Y para completar lo que decía Carmen Julia, yo lo veo, sí lo vi como un sistema, basándonos en la definición más simple, que es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que persiguen un fin común. Entonces, si yo ahora como coach formo parte de un sistema en el que está mi coachee con todo lo que nos viene a plantear que él mismo va a resolver o a superar o a solventar, entonces sí me considero parte de ese sistema, soy un elemento y al final perseguimos un objetivo en común, Claro. que no es más que la meta que va a definir ese coachee basado en el análisis de su realidad, el de cambiar sus creencias, sus limitaciones y además considerar cuáles son las opciones que mejor lo llevan a ese objetivo. Entonces, es mi apreciación, evidentemente, y de esa forma yo sí lo vería como un sistema, teniendo presente, evidentemente, todo lo que refiere a las cualidades del coach, sus características o principios, o que no debe precisamente intervenir en ese proceso con el coachee, sino guiarlo y acompañarlo. Entonces, desde mi óptica, sí lo podría ver como un sistema, algo que está integrado. Ya no soy el observador desde acá, sino que me estoy eh, poniendo dentro de ese conjunto, Ajá. por representarlo de alguna manera, y evidentemente pues sigo las pautas como coach y hago el acompañamiento al coaching. Era lo que quería Muy bien. compartir. Excelente. Gracias. Sí, perfectamente. Bueno, creo que el Tamedí lo dijo bien, ¿no? Efectivamente, fíjate, em, Sí, yo lo cuando que no hablamos, estoy de acuerdo, Ricardo, es que yo no me autorregulo con mi cliente. Eso es muy delicado
tal vez interpretarlo, conceptualizarlo. No lo veo. El concepto de sistema está muy bien explicado, por eso es que yo mientras me hablaba me iba diciendo, bueno, sí, podemos ser un sistema porque somos dos que hacemos un sistema. O sea, tal vez yo no lo veo como un sistema porque no lo entiendo el concepto, lo entiendo igual como Tameri lo acaba de explicar. Al final, cuando yo estaba haciendo mi participación, me di cuenta que sí, puede ser un sistema porque son dos aspectos con un objetivo común en una sesión, en fin, lo puedo mirar, ella lo explicó perfectamente, claro. Pero cuando tú hablaste de que entra él con su misión, tal vez es un tema de los conceptos, eh, en la homeostasis buscamos autorregularnos en función pero que ambos hacemos homeostasis, no estoy de acuerdo con eso, porque yo no me involucro en el proceso interno del cliente, del coachee. No puedo autorregularme con ese proceso o sea, es como que yo estoy procesando en presente, estoy con una escucha activa, profunda, desde el amor, desde el concepto que lo maneja él, tal vez lo manejamos mucho de lo que hacemos este servicio, pero lo que no estoy de acuerdo y en lo que no me manejaría como un sistema, no lo manejo porque puedo cruzar la línea delgada de el intervenir en el proceso, así sea un poquito, del cliente. Es lo que desde en frío ahorita sí sigo pensando y pensando, no lo veo por un tema de conceptos y por el tema del concepto, o sea, y por decir no me autorregulo con el cliente, o sea, yo sencillamente soy neutra. En ese sistema, sea el sistema o no sea un sistema, seamos dos personas que estamos haciendo un proceso, porque ya la palabra proceso es técnica, ya la palabra proceso te dice procesar, estamos procesando, ya ese es un tema de sistemas, ¿no? Si acaso vamos, pero no, el cambio en el cliente no tiene que ver conmigo como coach. Yo como coach puedo que aprenda, y que tome una reflexión del proceso, pero yo no cambio con el cliente, yo no hago homeostasis con el cliente. Ok, ¿Me explico? sí, sí, sí. ¿Me permites? Sí, adelante. Ok. Tenemos para ver cuántos, 5 minutos. Ok. Ah, no, sí, unos 2, 3, 5 minutos. Fíjate, y no es que estés equivocada en el sentido, o sea, en todo proceso de coaching, ¿no? Nosotros mantenemos, ¿no?, cierta independencia. Lo que va con el concepto es que aquí todo sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, ¿ya? Pero tienen una historia en común. En esa historia en común, los sistemas generan interdependencia, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Una familia, por ejemplo, es un sistema, ¿no es cierto? Lo que le ocurre a cada uno es independiente, pero lo que le ocurre a uno afecta al otro, justamente por esa interdependencia. A eso va el concepto, estimada Carmen Julia. Si al abuelito le pasa algo, el nieto se afecta, ¿ya? Y de repente aquí, para ver, por ejemplo, un escultor tiene una enorme roca de mármol. El escultor empieza a esculpir la roca. Desde una causalidad lineal, podríamos decir que es el escultor quien ha realizado esa obra maravillosa únicamente, ¿no es cierto? Pero el escultor, mientras va esculpiendo, está siendo también retroalimentado por la roca. ¿Por qué parte va? ¿Qué parte pone? Por aquí no, porque se puede rajar, ¿sí? O sea, no es un proceso necesariamente solo unidireccional, sino es un proceso bidireccional también. Tanto la roca esculpe al escultor, como el escultor esculpe la roca. Y ese es tener un proceso de circularidad que involucra a ambos, ¿sí? Y estamos de acuerdo,
Yo creo que sí estamos de acuerdo. Sí, bueno, Todo sí, no esto. vamos, porque esto es como que tela para cortar y yo sigo insistiendo, no soy codependiente de mi cliente, no soy codependiente de mi coaching, no siento nada por el Es cliente, que no no va por ahí. siento, no es que, no, es que el ejemplo, por eso te digo, Es que el mientras proceso más no me va por ahí. aclaras, o sea, menos lo comprendo Sí, porque, simple, vea, te por, dejo aquí, hay varias sí, bibliografías, claro, no, porque léelas claro, es y que con desde el mucho punto de gusto vista, la podemos conversar, ¿no? claro, claro, desde el punto de Porque vista en de la 45 experiencia. minutos, Claro, claro obviamente que hay no. mucho para Pero ver, este es un ¿vale? punto muy importante porque yo no soy codependiente, yo no Es que puedo no va por ahí, sentir, no no, dice no que va por seas ahí, no puedo codependiente, sentir no lo te que dice que siente. seas Puedo codependiente. interesarme en los cambios, al que estoy tan responsable del proceso, pero el ejemplo que me diste de la familia es el menos que aplica porque efectivamente, yo insisto, tengo que ser neutra como coach. Entonces, tal vez hay que estudiar un poco más de filosofía, del tema, de todo lo demás, pero desde mi experiencia, tanto en formación como la experiencia con clientes, van a haber clientes que pueden tocarme por alguna experiencia común, pero yo no tengo historia con mis clientes, yo no debo saber inclusive nada, y mientras menos atienda clientes que tengan relación conmigo, mejor. Entonces, ese es un concepto que sí es interesante aclararlo, porque Pero es que, qué no bueno, qué bueno puedo que lo sentir aclares por el porque cliente. efectivamente probablemente muchos de los que nos van a escuchar van a Sí, tener claro. las mismas dudas que tú Sí, tienes. no, que Es muy comente, bueno, porque sí, sí, correcto, correcto. es una duda Totalmente de acuerdo. importante, ¿Sí? es una ¿Ya? duda es un concepto importante, Y para porque ellos sí, decirles que efectivamente el tema no va por ahí. No es que uno no, sea claro, habría que independiente, no hacer es que como que uno, tendrías que darnos una porque iría en segunda contra de conferencia. todos, ¿me permites? Iría en contra de todo lo que efectivamente hemos estado Claro, haciendo, eso es ¿no? lo que me Iría en preocupa, contra de eso es todo lo lo que que hemos... ocupa, o sea, eso es ¿Ya? lo que me ocupa aclarar y ojalá pues en nuestra página de YouTube existan comentarios para poder responderlos. Las personas que vean la conferencia en el canal de YouTube de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, coaches, nos puedan, coaches, formadores, coaches en formación inclusive, nos puedan comentar y te invito pues de pronto a una segunda conferencia un poco manejando o aclarando, porque sí, efectivamente en 45 minutos, no, pero este es un concepto que queda abierto y que queda muy importante aclarar, porque si bien es cierto, pues hay una relación, una responsabilidad entre cliente o coachee y coach, y de verdad, me gustaría que pudiéramos aclararlo en una segunda conferencia. Entonces, gracias, Ricardo. Claro, con mucho gusto, te agradezco. Gracias, Carmen Julia. Excelente el debate y la tarea, por lo menos que a mí me deja para investigar, leer más, entender un poco más a Maturana y lo que tú nos viniste a entregar. Voy a ver de nuevo la conferencia para seguir aprendiendo, porque es Ujú. parte del aprendizaje, ¿sí? Gracias, agradezco Carmen Julia, gracias por el espacio, agradezco también a Yolanda Villar, bueno, a quienes nos han estado acompañando el día de hoy. Y efectivamente, qué bueno que existan estas preguntas, porque la idea es aclararlas, ¿no? Y definitivamente, como lo mencioné, al contrario, yo creo que el aporte de Maturana al coaching es fundamental y Sí, los claro. principios son totalmente válidos para poder aplicarlos a nuestra disciplina. No, claro, y me imagino Muchas que no es esto gracias. nada más, hay mucha información, eso es estudio, por eso te digo, es estudiarlo, pero sí es entender los conceptos para mantenernos, porque estoy segura que es cuestión de interpretación o de estudios o de comprensión, pues de comprensión, cada uno de nosotros tiene su nivel de inteligencia como tal, de conexión, y dice, bueno, esto lo entiendo, esto no lo entiendo. Yo no estoy entendiendo esta última parte y es natural porque, y obviamente, tal vez estoy errada o tal vez es que no estoy comprendiendo los conceptos y yo lo asumo como tal. No entiendo, no estoy quedando tan clara, y me queda tarea a mí, porque soy la responsable, soy responsable por dos cosas. Soy soy representante, directora de un centro de formación ICM, y siento la responsabilidad por
comprender y aprender para poder mejorar o integrar los conceptos, porque Maturana efectivamente es un referente importantísimo y que, pues, obvio, tiene una experiencia, tuvo una experiencia extrema, o sea, que es importante estudiarlo, es súper importante estudiarlo y entenderlo. Yo lo dije aquí hace un rato, no lo he estudiado a profundidad, solo puras referencias, pero en este caso me llamó mi atención entenderlo, estudiarlo, trabajarlo tal vez de ahora en adelante, ¿sí? Entonces es una buena oportunidad, son oportunidades de mejoras que se presentan todos los días y para eso son estas conferencias, para que aprendamos, para que hagamos networking, para que nos interrelacionemos y más que todo el objetivo es para que aprendamos y entonces estemos actualizados, que si bien es cierto, es un autor de referencia de hace muchos años, pues oye, mira, si no lo he actualizado, o sea, cada quien toma y elige pues mejorar. Y yo por lo menos hoy lo tomo. Hoy me quedo con este aprendizaje, este conocimiento para como opción de mejora, especialmente en las formaciones que tenemos en el caso. Esto aparte, bueno, soy formadora ICM, entonces ICE es parte de en lo que estamos. Pues entonces es importante reconocer esta información y aclarar conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, Perfecto, muchas Mari Carmen, full, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, me encantó la conferencia por eso, porque me deja así como que esas ganas de investigar y no todas las conferencias lo hacen. Entonces, esta ha sido de verdad bien importante. Gracias, muchas gracias, gracias a Gracias. todos, gracias nuevamente por la invitación y bueno, hasta otro momento. ¿Ya? Y de Gracias. seguro, vamos, la idea es que nos vengas y sigas, ¿cómo dice? Enseñándonos, porque para mí ha sido un aprendizaje. Para mí, hay un dicho que dice que todos los días aprendemos algo nuevo y yo siento que dentro del aclarar conceptos, yo estoy aprendiendo hoy algo nuevo dentro del coaching y es que todos los días aprendemos algo nuevo en la vida. Pero yo siento que hoy no solo en la vida, sino en el coaching. O sea, me deja como que, fíjate que estuve anotando muchísimo, apuntando. Me tengo aquí varias cosas por inclusive revisar internamente, estudiar, revisar, aclarar, y es con respecto a tu conferencia, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias, gracias. Sí, sí. Gracias a todos, un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.